Tercer capítulo, Otoño. En ese momento, aunque ya comprendía muchas dinámicas, aún no me sentía del todo lista para irme. Pero estaba dispuesta a seguir escuchando y aprendiendo lo que mi psicóloga y mis padres me decían. Me sentía más fortalecida, comenzando a interiorizar la realidad. Todavía me resistía, pero mucho menos que al principio, cuando me negaba a aceptar que algo así me estuviera sucediendo. Seguía en una relación limitante y parecía un retroceso a simple vista, pero para mí ya había algunos cambios internos significativos. Reconocía que marcharme era lo necesario, que no podía seguir intentando arreglar lo que ya estaba roto ni aferrarme a falsas esperanzas. Aún así, no sabía cuándo tendría la fuerza y voluntad para dar ese paso. En esa etapa, vivía un dilema constante. No sabía qué dolería más, si enfrentar el vacío de despedirme o seguir cargando con el peso de esa relación. La lucha interna que experimentaba comenzó a manifestarse físicamente. Perdí el apetito, sentía un dolor constante en el pecho, mi corazón latía acelerado, bajé de peso y me costaba respirar. Los dolores de cabeza eran frecuentes e incluso experimenté sangrados sin razón aparente. Mi mente no dejaba de dar vueltas y el llanto constante irritó tanto mis ojos que tuve que acudir a un oftalmólogo. Como si todo eso no fuera suficiente, cuando finalmente logré cortar la relación y dejar ir todo, mi cuerpo reaccionó de otra manera. Enfermé de varicela. El conflicto interno no solo afecta el alma, también se refleja en el cuerpo. El dolor emocional, aunque invisible, tiene una manera de manifestarse físicamente y es algo que no puede ser ignorado. En este proceso, descubrí algo clave a través de varias terapias. Al resignificar mis creencias limitantes y darles una nueva perspectiva, podría ayudarme a sanar. La psicóloga me hizo ver algo fundamental. Tú le enseñas a los demás cómo tratarte. Lo que permites se repite. Cuando no accionas, ya estás eligiendo. Esto me ayudó a darme cuenta de que, en cierto sentido, estaba adoptando el rol de víctima de manera voluntaria y que debía comenzar a ser consciente y desactivar esa mentalidad. Me animó a responsabilizarme cada vez más de mis pensamientos, actos y a seguir mirando hacia adentro. En lugar de enfocarme en lo que hacía el otro, que ya tenía claro, me instó a preguntarme, ¿quién era yo en este proceso? Así comenzó el proceso de desprogramación y transformación de mis creencias limitantes. A continuación, te mencionaré algunas de las más recurrentes y que pueden serte familiares. Una creencia que yo consideraba genuina pero que en realidad me estaba limitando era pensar que el amor todo lo puede, pero desde una perspectiva de resignación, como si el amor en pareja tuviera que ser difícil. Creía que debía luchar por la relación, bajo la esperanza de cambio y llevada por la idealización. Esta idea provenía de mi personalidad compensatoria y empática, que me impulsaba a buscar soluciones incluso cuando no las había. Me engañaba a mí misma, impidiéndome ver las señales de alerta. Pensaba que mi amor y paciencia podrían cambiar la situación, sin darme cuenta de que, al hacerlo, estaba sacrificando mi amor propio. Estas creencias venían de mis propios constructos creados por mi mente y de constructos sociales que había tomado como verdad. Yo anhelaba que mi primer amor fuera también mi único amor. Lo veía de esa manera, desde un ideal puro, influenciada por la imagen de mis padres, quienes siempre representaron para mí un amor en el que todo fue una primera vez. Y yo deseaba lo mismo para mí. Después, a través de la desprogramación de creencias, comprendí que podía resignificar mi primer amor. Me di cuenta de que, en realidad, no había sido un amor verdadero, sino más bien mi primera lección sobre lo que el amor no significa. Uno de los pensamientos limitantes que tenía era la creencia de que nunca podría sentir lo mismo por alguien más. Pensaba que ese amor era único e irrepetible, a pesar de todo lo que había sucedido. Me veía como la persona más incondicional para él, dispuesta a dar todo sin reservas. Sin embargo, comprendí que el amor no es algo limitado y que con el tiempo se aprende que se puede volver a amar, pero de una forma más saludable, desde un espacio renovado y enriquecido por nuevas experiencias. También aprendí que la incondicionalidad no se debe dar a cualquiera,
sino a quienes realmente la valoran y corresponden de la misma manera. También creía que esa persona se había llevado algo de mí, que me sentía seca de haber dado todo por él y no haber recibido nada. Pero descubrí que el verdadero regreso del amor reside en la intención con la que lo ofreces y que nadie tiene el poder de arrebatarte lo que eres. Si has dado amor genuino, siempre sabrás cómo volver a darlo. Al mismo tiempo, resignifiqué la experiencia de no haber recibido nada como una oportunidad para redirigir mi camino hacia alguien que realmente sepa valorar y recibir lo que tengo para ofrecer. Lo más liberador fue darme cuenta de que, aunque exigía amor y respeto, no me los estaba brindando a mí misma. La verdadera revelación surgió al preguntarme, ¿por qué, si soy fiel, me son infiel? Entonces comprendí que, en el fondo, yo también me traicionaba al no respetar mis propios límites, permitiendo que, bajo la excusa del amor, alguien los cruzara. No estaba honrando el compromiso más importante, el que debía tener conmigo misma. Además, entendí que la infidelidad, más allá del acto, refleja la relación de quien la practica consigo mismo, mostrando una desconexión entre sus valores, necesidades y acciones. Con bastante introspección miré que yo había experimentado disociación en mi proceso, una desconexión que se convirtió en una forma de evasión para soportar lo que dolía. Lo que antes me lastimaba, al repetirse una y otra vez, parecía dolerme menos o de una manera diferente. Yo lo llamaba callo emocional, como si, al aguantar y permitir ese dolor, llegara a un punto en que ya no me afectaba tanto, o al menos eso creía. Para esto, la profesional de la salud mental me explicaba que lo que llamaba callo emocional era un proceso llamado desensibilización. Mi mente trataba de protegerme del sufrimiento constante, haciéndolo parecer menos intenso. Al igual que un callo físico, producto del roce repetido, esta aparente tolerancia al dolor reflejaba un daño más profundo. Había normalizado el malestar, retrasando mi sanación y acumulando emociones no procesadas, como tristeza y frustración. Otra forma de evasión que he observado en algunas relaciones es la tendencia a distorsionar la percepción de la realidad. Esto sucede cuando la persona afectada presenta una versión idealizada de la situación, ya sea para proteger a su pareja, justificar sus acciones o intentar mantener viva la relación. Recuerdo el caso de una mujer atrapada en este patrón. Su esperanza de que él está cambiando y esforzándose se renovaba después de cada crisis, alimentada por las promesas que él hacía tras los conflictos. Durante las fases de reconciliación, sumida en el pico de amor o la etapa de luna de miel, lo describía como alguien respetuoso, responsable y comprometido, incluso asegurando que asumía las responsabilidades del hogar y las cuentas. Sin embargo, quienes estábamos fuera de esa relación veíamos claramente que esa imagen no reflejaba la realidad. A pesar de las señales evidentes, ella optó por permanecer en esa dinámica, negándose a buscar apoyo o ayuda, y se refugiaba solo en él. Esto me lleva a reflexionar sobre la importancia del entorno familiar como una de las redes de apoyo más valiosas. En mi caso, mi mamá fue una guía clave con sus consejos llenos de sabiduría. Uno de los que más recuerdo es: no debes escuchar al vendedor si sabes que vas a comprarle el discurso. Con esta frase, hacía una analogía sobre mi situación, comparándola con una herida que necesita tiempo para sanar. Me explicaba que si no permitía que cerrara y seguía tocándola, no solo retrasaría su curación, sino que dejaría una cicatriz aún más profunda. Sus palabras estaban llenas de intención y sabiduría, pero a pesar de saber que tenía razón, yo seguía sintiéndome atrapada, como una adicta a él. No entendía por qué volvía una y otra vez al mismo lugar, repitiendo patrones que me dañaban, incapaz de encontrar la fuerza para marcharme, incluso cuando todo apuntaba a que debía hacerlo. La psicóloga me ayudó a comprender que este comportamiento tenía una explicación biológica. Me habló de las sustancias químicas del cuerpo, como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que, aunque suenen científicas, son las responsables de las sensaciones de placer, conexión y bienestar. Cuando estás en una relación,
especialmente una llena de altibajos emocionales, estas sustancias se liberan de forma intermitente, creando una especie de refuerzo químico que se asemeja al efecto de una droga. Cuando esa relación se rompe o no cumple con las expectativas, el cerebro entra en un estado de abstinencia. Busca desesperadamente la fuente de esas recompensas químicas, lo que explica por qué regresar a la relación puede parecer la única manera de aliviar el vacío y el malestar. Es un ciclo que no solo afecta la mente, sino también el cuerpo. Ansiedad, insomnio, cansancio y una sensación constante de falta, como si algo vital estuviera incompleto. Comprender este proceso fue un paso importante para empezar a romper con ese patrón y enfocarme en mi recuperación. Otro proceso fisiológico del que me habló fue el impacto en el lóbulo frontal, una zona del cerebro que juega un papel crucial en funciones como la toma de decisiones, el autocontrol y la regulación emocional. En relaciones con narcisistas, esta área puede verse afectada debido al estrés constante y la manipulación emocional. El abuso prolongado, como el gaslighting, desgasta la capacidad de la persona para tomar decisiones claras y manejar sus emociones de manera equilibrada. En un momento de desesperación porque yo no estaba actuando ante lo que me sucedía, mi papá me llamó y me dijo algo que quedó grabado en mi corazón. El verdadero amor no es lo que crees estar viviendo. El verdadero amor se comporta de manera distinta y lo experimentarás si te permites sanar y soltar. Acepta que Él no te ama. El verdadero amor está mucho más cerca de lo que piensas. Por ahora, somos nosotros, tus padres. Con firmeza y cariño, continuó haciéndome preguntas que me invitaron a reflexionar profundamente. ¿Cuándo has visto algo parecido en esta casa? ¿Cuándo alguien aquí te ha faltado al respeto de esa manera? Luego, añadió con sabiduría, lleva contigo el amor y cuidado que siempre te hemos dado. No permitas que nadie te trate con menos dignidad de la que has aprendido aquí. Finalmente, con un tono lleno de preocupación y ternura, me pidió algo que parecía sencillo, pero cargado de significado. Si en algún momento no quieres contarme algo a mí, por favor, asegúrate de hablar con tu mamá. Siempre estaremos aquí para ti. Sus palabras fueron un recordatorio de la fortaleza y el amor incondicional que siempre me han brindado. En otra ocasión, mientras estábamos en el carro, volvió a hablar conmigo, pero esta vez con un enfoque diferente. Me decía, mija, estamos aquí para ser tu apoyo. Hoy no te hablo como tu papá, sino desde la perspectiva de un hombre. Quiero que sepas que me encanta tu dulzura, pero hay momentos en los que no basta con ser dulce. Hay situaciones donde debes alzar tu voz, no con agresividad, pero sí con firmeza y carácter, para defender tu integridad y tu valor como mujer, para defender lo que crees. Aprende a decir, sin miedo, estos no son dientes de leche, cuando alguien te esté mintiendo en la cara. Mi papá, en su sabiduría, me dio otro consejo que en su momento no entendí del todo, pero con tiempo y sanación cobró un valor incalculable. Me dijo, conoce más personas. Cuando lo hagas, te darás cuenta de que el mundo no es solo una persona. No necesitas entrar en un noviazgo para aprender de otros. Se trata de darte la oportunidad de ver cómo tu mundo se expande. Descubrirás un universo de posibilidades, mucho mejores, que te estás perdiendo al creer que con el primero al que piensas amar es el indicado. Hoy, al mirar atrás, comprendo cuánta razón tenía. Ese consejo no solo lo recuerdo, sino que lo he convertido en una práctica constante en mi vida. Me enseñó a no apresurarme a anclar mis emociones o expectativas en una sola persona o idea, porque el mundo siempre tiene algo más por ofrecer. Me impulsó a crecer, a volar, a explorar con libertad antes de tomar decisiones y a soltar, para así abrir las manos y el corazón a todo lo nuevo que la vida quiera darme. En cierto punto del conflicto, mis padres ya habían intentado todo lo que estaba a su alcance. Consejos, ayuda profesional, libros, videos y hasta su propio ejemplo. Sin embargo, nunca dejaron de recurrir a un recurso invaluable para ellos: orar por mí. Más allá de las creencias, estoy completamente convencida de que este acto de amor, constante y genuino, fue lo que me sostuvo. Algo que descubrí como una fortaleza
y que antes no había valorado del todo fue la capacidad de rendirme. Comencé a entender que estaba enfrentando un conflicto que excedía mis fuerzas y entendimiento, que había algo que no podía resolver por mi cuenta y que requería voluntad. Fue entonces cuando le hablaba a Dios y sostenía conversaciones honestas donde le decía que, humanamente, ya había dado todo. Le pedía que hiciera su voluntad en mí, que me ayudara a ver un propósito más grande, porque ya me había rendido a aprender desde el dolor. Le pedí la oportunidad de entender las cosas desde su perspectiva. Le compartía que había llegado a una comprensión profunda. Tenía el poder de decidir mi camino, aunque este no fuera fácil. Le decía que, ante esta encrucijada, había elegido mirar hacia adentro, desde el amor y con un nivel de conciencia más elevado. Estaba agotada de repetir los mismos patrones en esa relación y sabía que, en el pasado, había tomado demasiadas decisiones desde el miedo. Le pedía con el corazón abierto que me mostrara cómo hacerlo diferente, que no me soltara y me guiara hacia una vida más ligera y amorosa, como aquella que siempre había sentido en mi hogar. Quería aprender a construir una realidad desde un poder interior renovado. Hay oraciones que parecen no ser respondidas de inmediato, pero puedo asegurarte que siempre hay una respuesta si estás dispuesta a abrirte a ella. A veces, esa respuesta llega de manera gradual, casi imperceptible al principio. Con la psicóloga profundizamos aún más en mis procesos emocionales, y fue en una de esas sesiones que tuve una revelación que cambió mi perspectiva por completo. A veces, las sesiones eran tan intensas que me sentía como si estuviera desenredando un cable eléctrico lleno de nudos. Pero esa sesión en particular me llevó a la conclusión de que la relación me estaba mostrando las áreas en las que yo necesitaba sanar. Y una de las dinámicas que vivía provenía de mi herida en la niñez. Ese día volvimos a abordar mi relación con mis padres y los recuerdos de mi infancia. La psicóloga me explicó que las personas con apego ansioso, evitativo o desorganizado suelen ser más propensas a caer en relaciones con narcisistas debido a sus necesidades emocionales insatisfechas, la búsqueda constante de validación externa y la tolerancia a dinámicas de manipulación o desajustes emocionales vividos en su niñez. Sin embargo, también me explicó que incluso alguien con apego seguro, como era mi caso, podría involucrarse con un narcisista. Esto puede ocurrir si la persona no tiene plena conciencia de los patrones del otro o si atraviesa una fase de vulnerabilidad emocional, como la que yo vivía en ese momento, marcada por el duelo por una pérdida, lo que me hacía más susceptible que nunca. Fue entonces cuando experimenté una de las aclaraciones más profundas de todas. Le expliqué a la psicóloga que, al hacer una introspección, me di cuenta de que el miedo que sentía al ver que la relación llegaba a su fin no era un simple miedo a la ruptura, sino un miedo profundo al abandono. Este sentimiento me conectaba directamente con mi infancia, cuando, siendo pequeña, lloraba desconsoladamente cada vez que mi mamá salía del carro, aunque solo fuera por unos minutos, porque creía que se iría para siempre. Esa angustia desesperada parecía repetirse ahora, en mi vida adulta. Me pregunté si ese miedo al abandono, aunque no fuera real, podría estar influyendo en cómo vivía mis relaciones y cómo reaccionaba ante el final de las mismas. A medida que continuamos profundizando, le conté que cuando era niña viví un abandono irreal. Aunque mi mamá nunca me había dejado realmente, yo lo percibí de esa manera cuando me fui de viaje y la extrañé tanto que sentí un vacío profundo. Desde ese entonces sentí un miedo constante a no verla o a que se fuera. De hecho, le conté que cuando mi mamá se enteró de que estaba triste, viajó por mí de inmediato a la ciudad donde me encontraba de vacaciones. La psicóloga me explicó que la sensación de abandono que experimentaba, aunque no estuviera basada en una ausencia real, se había quedado grabada en mi inconsciente, afectando la manera en que reaccionaba ante los cambios o finales en mi vida adulta. Me contó que, en la niñez, un niño o una niña pueden sentir que sus padres los abandonaron si hubo momentos de ausencia física, por trabajo, enfermedad o separación, o emocional, debido a problemas personales o estrés. Me aclaró que la herida emocional, tanto del empático como del narcisista, suele tener su origen en la infancia
y a menudo está relacionada con experiencias de abandono, rechazo o la falta de amor incondicional. En mi caso, ese día pude identificar que, siendo empática, la herida provenía de un abandono irreal. Para ayudarme a sanar, la psicóloga me propuso una herramienta que consistía en reconocer la raíz, identificar que el abandono fue solo percibido y no real. Me permitió distinguir entre las emociones infantiles y las realidades adultas. Reconectar con la experiencia, aceptar que, aunque esa percepción fue válida para la niña que fui, como adulta tenía el poder de reprogramar esa creencia. Me sugería hablarme a mí misma, como si le hablara a mi yo infantil, reafirmando lo que realmente había sucedido y abrazándome, dándome el apoyo que necesitaba para sanar esa herida. Al poner en práctica esa sugerencia, sentí que por fin estaba lista para cerrar el ciclo de la relación. Una de las preguntas que me ayudó a avanzar fue transformar el ¿por qué cuesta tanto soltar? En ¿cómo sabes que es el momento de dejar ir a alguien? La respuesta fue clara. Cuando la relación deja de ser disfrutable y comienza a convertirse en algo doloroso y tortuoso. Entonces, entendí que debía dejar de evadir la realidad, aunque eso implicara enfrentar el dolor. Al hacerlo, mi mente comenzó a aclararse. Identifiqué 3 hechos específicos que marcaron la acumulación del daño emocional. El último de esos hechos fue la gota que colmó el vaso. Amenazas hacia mi integridad, faltas de respeto hacia mi madre y la confirmación del patrón que la psicóloga había identificado, relacionado con conductas de un trastorno. Pero ahora, involucrando a una persona muy cercana a mí. Aquí era completamente consciente que si continuaba esto, iba a seguir escalando y empeorando, y que la escalada solo dirigía hacia experiencias traumáticas que podía evitar pasar. Esa claridad me permitió entender que había llegado el momento de cerrar ese ciclo y priorizarme.